Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Jeremías capítulo 16. Para ello vamos a solicitar la bendición de nuestro Dios. Oremos. Querido Señor, te agradecemos por tus maravillosas bondades. Te pedimos en este momento que tu Espíritu esté con nosotros para que al abrir la Escritura, Él sea nuestro maestro, nuestro director, quien va a ayudarnos a entender tu palabra. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a entender cada día que tu amor, tu misericordia es grande y que todos podemos alcanzar misericordia. Gracias por tus bondades, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 16 de Jeremías está en medio de la profecía que comenzó en el capítulo 14 y va hasta el capítulo 17. En este capítulo se destaca que la vida de Jeremías debe ser como una parábola en acción para instrucción de sus compatriotas. Entonces no se debe casar, no debe ir a funerales, no debe participar en fiestas o alegrías de sus conciudadanos, como mostrando que en la hora del desastre nada bueno le espera al pueblo de Judá. Las familias desaparecerán, no habrá tiempo para hacer duelo por los muertos y no es tiempo para festejos. Estudiemos entonces este importante capítulo de la Biblia. En el comienzo del capítulo 16 de Jeremías se le explica la razón por la cual no debe casarse ni tener hijos, versículos 1 al 4. Comencemos leyendo los primeros dos versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Sin duda que esta prohibición del Señor la recibió Jeremías en su juventud, ya que los israelitas acostumbraban a casarse a temprana edad. La orden de no contraer matrimonio suponía un sacrificio muy grande para el profeta. El matrimonio con una numerosa prole era signo de bendición divina, mientras que la esterilidad lo era de maldición. Por otra parte, Jeremías era de temperamento afectuoso y comunicativo y por ello inclinado a la vida familiar. Así que esta orden era muy importante y tocaba las fibras del ser del propio Jeremías. La razón de tal solicitud la encontramos en los versículos 3 y 4. Porque Jehová dice que los hijos y las hijas nacidos en este lugar, las madres que los den a luz y los padres que en esta tierra los engendren, morirán de dolorosas enfermedades, y no serán llorados ni sepultados, sino que serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. La vida de Jeremías debe ser una ofrenda total a una misión ingrata, la de comunicar de parte de Jehová los castigos que había de caer sobre los israelitas. Entonces el celibato de Jeremías debía ser una lección permanente para todos los judíos y la suerte que le esperaba a todos los padres por la razón de que sus hijos morirán trágicamente. Algunos morirán de enfermedades terribles, otros morirán de hambre y otros en la guerra. Las madres padecerán un profundo dolor ante la pérdida de sus hijos y sus cuerpos no serán sepultados, quedarán deshonrosamente exhibidos y servirán de comida a las aves y a los animales salvajes. En los versículos 5 al 7, Jeremías recibe la orden de abstenerse de practicar en duelos. Leamos el versículo 5. También ha dicho Jehová esto, no entres en casa donde haya luto, no acudas a lamentar ni consueles, porque de este pueblo, dice Jehová, yo he quitado mi paz, mi misericordia y mi compasión. No debía ir a funerales. Por orden divina debía abstenerse de participar en duelos. No debía tomar parte en la alegría del matrimonio ni en sus penas, es decir, en la muerte. Con ello debía simbolizar la futura mortandad en la que no quedarán gente para hacer rito fúnebre de rigor. Ha llegado la justicia después de haber abusado del tiempo de la misericordia. Versículos 6 y 7. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no serán enterrados ni los llorarán, no se salarán,
ni se raparán la cabeza por ellos, no partirán pan por ellos en el luto para consolarlos por sus muertos, ni les darán a beber la copa de consuelo por su padre o por su madre. Por una parte no debía ir a la casa de luto, porque los muertos de Israel murieron alejados de Dios, murieron como presa del castigo de Dios. He decidido, dice, retirar de este pueblo mi paz, mi amor y mi compasión. Qué terrible sentencia sobre este pueblo rebelde. Lo único que garantiza la supervivencia de los hombres es el amor de Dios, la compasión y la paz. Es la verdadera paz de Dios, la que viene del cielo. Cuando el Señor dice que retira estas tres demostraciones de su amor, solo queda su justicia implacable. Por eso estos muertos no deben recibir consolación, ni deben ser endechados, ni las madres reciben consolación, porque son hijos de hombres rebeldes que se alejaron de Dios y que incluso adoptaron prácticas paganas con respecto a los muertos. Dice, no se rasgarán ni se raerán los cabellos por ello. Esta práctica era de la que se ofrecían las naciones paganas a los muertos y que era expresamente prohibida por Dios. Leamos el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Dice, y no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Y se amplía en Deuteronomio capítulo 14, versículo 1, donde dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os salaréis ni os raparéis a causa de muerto. Es decir, los ricos y pobres, no importa su estatus, morirán como castigo directo de Dios. Jeremías no debe consolar a nadie, ni mucho menos participar en ceremonia de estos muertos a quien Dios había abandonado. Otra prohibición está en los versículos 8 y 9, y es que tampoco debía participar en reuniones sociales o en bodas. Mire, dice el versículo, asimismo, no entres en casa donde haya banquete para sentarse con ellos a comer o a beber. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría, toda voz de esposo y toda voz de esposa. Jeremías no debía asistir a la casa de luto, ni tampoco a fiestas sociales, a reuniones de alegría y regocijo. La solemnidad del cometido de su misión solitaria debía mantenerse alejado de todo este tipo de reuniones, porque Jehová de los ejércitos, el comandante de las huestes celestiales, pondrá fin a los gritos de alegría y de entusiasmo y pondrá fin al cantar de los novios. Este pueblo se ha dedicado a la autogratificación y ha descuidado lo que es verdaderamente importante y recibirán el castigo divino. Cuando Jeremías haga este anuncio, la gente en actitud hipócrita cuestionará la razón por la cual se predica tan trágicos acontecimientos. Versículos 10 al 13. Comencemos con el versículo 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Los apóstatas, por causa de su ofuscamiento o fingimiento hipócrita de sorpresa, preguntan otra vez por qué razón tienen que sufrir los castigos de Dios. Están ciegos ante la realidad y la profundidad de su iniquidad. No podían ver que son peores que otros y hallaban grato consuelo, aunque falso, en hacerse comparaciones. Tenían formas externas de culto, pero no adoraban al Señor de corazón. Lo primero que vemos en estos pasajes es que el pueblo no está dispuesto a reconocer sus faltas. Por el contrario, creen que estos anuncios son injustos. Es más, el templo de Salomón todavía está abierto y todavía se ofrecen sacrificios. Así que consideran que no debe venir la maldición de Dios. Pero realmente, aunque el templo esté abierto, no había disposición del corazón para servir al Señor. Ante estos interrogantes, el Señor responde la razón por la cual vienen los castigos. Versículos 11 y 12. Leamos lo que dice. Entonces les dirás,
Porque vuestros padres me abandonaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron y ante ellos se postraron. Me abandonaron a mí y no guardaron mi ley. Pero vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, pues cada uno de vosotros camina tras la imaginación de su malvado corazón, no escuchándome a mí. La respuesta del Señor no se deja esperar. Toda la historia de Israel es una constante de apostasía y degradación moral. Vuestros padres dejaron a Jehová. Sí, el templo sigue abierto y siguen ofreciendo sacrificios, pero no lo hacen de corazón porque ya no adoran a Dios de corazón. Se han entregado a la adoración a los ídolos falsos. No guardan la ley de Dios porque la ley de Dios se guarda desde el corazón. Y entonces les dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Si los padres hicieron mal, esta generación está peor. Dice el texto, camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Estas personas no pueden excusarse por los errores de sus padres. Ellos son responsables por sus propios pecados. Los hijos tienen facultad de oír, facultad de entender, facultad de tomar una decisión. Y ellos decidieron desobedecer al Señor. Hoy vemos que la sociedad va de mal en peor porque los padres tomaron caminos equivocados. Pero esta nueva generación están haciendo peor que los padres. Los valores se han perdido. Cada uno vive para gratificar sus deseos que cada vez serán más pervertidos. La sentencia del Señor en el versículo 13 es: por tanto yo os arrojaré de esta tierra, una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, pues no os tendré compasión. La persistencia y determinación del pueblo de Dios de servir a dioses extraños en su propia tierra haría que Dios, a modo de justa retribución, los hiciera llevar a las tierras de esos dioses para que ellos les sirvieran. Ustedes deciden adorar falsos dioses, pues los enviaré a tierra que no conocen para que adoren a esos dioses que no conoces, dioses que solo nacen en la imaginación perversa de los hombres. Pero en medio de esta terrible sentencia hay una voz de esperanza para este pueblo, que en cautividad se dará cuenta de su pecado, de su error, y Dios les dará la promesa de sacarlos de la cautividad. Versículos 14 y 15. No obstante, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Pues yo los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. La salida del pueblo de Israel de Asiria y de Babilonia será para ellos como la salida de Egipto, y lo recordarán por siempre. Dios obrará el mismo milagro. Dios es el único que puede darles una nueva oportunidad como nación. Es el único que puede hacerlos renacer y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. Qué compasivo es el Señor con sus hijos. A pesar de su rebeldía, Dios no se cansa de darnos oportunidad de vida. A pesar de nuestra ingratitud, Dios no se cansa de prodigarnos su amor y compasión y rodearnos con su misericordia. Es Dios el único que puede sacarnos de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud de nuestros pecados, de la esclavitud de nuestro carácter malvado. Es el único que puede romper las cadenas y llevarnos a la tierra que ha prometido a sus hijos fieles. Es hora de darle al Señor la oportunidad de obrar en nuestra vida. Pero este milagro ocurrirá para que Israel, por una razón, porque serán llevados cautivos, y serán llevados cautivos porque dejaron a Dios y se ofrecieron en adoración a los ídolos, y por eso el enojo de Dios ante su infidelidad. Es el tema que se toca en los versículos 16 al 18, la infidelidad del pueblo de Israel. Versículo 16, yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Se describe a los babilonios con dos figuras, la del pescador, que vendrá a echar una red en la que no escapará ninguno. Así lo profetizó el Señor en Amós capítulo 4 versículo 2. Dice, Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador.
Pero esta metáfora también se emplea en sentido positivo. Jesús comparó la red del pescador con el reino de Dios, en donde toma toda clase de peces, y exhortó a sus discípulos a que fueran pescadores de hombres. La segunda figura que usa es la del cazador, que busca la presa, la persigue hasta que la encuentra. Es decir, Israel no escapará del castigo. Los babilonios buscarán a cada israelita, ya sea para tomarlo cautivo o darle muerte. Si no son pescados con la red, son cazados individualmente. Será terrible esta circunstancia. Ahora, siguiendo con la aplicación, los pescadores de hombres deben también ser cazadores de almas. Deben buscarlas de manera personal. El libro de Evangelismo, página 89, dice: Dios pide evangelistas. El verdadero evangelista ama a las almas, sale a cazar y a pescar hombres. El Señor dice algo interesante en el versículo 17 y lo leeré en la Nueva Versión Internacional. Ciertamente mis ojos ven todas sus acciones, ninguna de ellas me es oculta. Su iniquidad no puede esconderse de mi vista. El pueblo de Israel aparentaba ser fiel a los ritos y ceremonias, pero practicaba la idolatría y pensaba que Dios no lo sabía, o pensaban que nadie se daba cuenta. No hay nada que podamos ocultar ante el Señor. A Dios no lo podemos engañar. Lo que creemos que nadie nos ve, Dios nos ve. El pensamiento que creemos que nadie sabe, pues Dios lo sabe. En el día de juicio el Señor sacará a la luz todo lo que está oculto, sea bueno o malo. Entonces el Señor dará un doble castigo a su pueblo debido a su maldad de llenar la tierra con ídolos abominables ante los ojos de Dios. Entonces Jeremías eleva una oración a Dios, versículos 19 y 20. Jehová, fortaleza mía, fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira heredaron nuestros padres, una vanidad sin provecho alguno. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Frases que deben llenar nuestro corazón de esperanza en medio de las dificultades de la vida. Siendo fiel, Jeremías se enfrentaría a terribles luchas, pero debemos tener la seguridad del profeta al expresar: el Señor es mi fuerza, mi fortaleza, mi refugio en el día de la angustia. Este fragmento al estilo de los Salmos para un desahogo del profeta que expresa su sentimiento de esperanza en Jehová en medio de la crisis. No hay otro lugar más seguro que los brazos del Señor. No hay fuerza más poderosa para defendernos que la que viene del Señor. Hacer estas palabras nuestra experiencia diaria es el desafío que tenemos todos los que somos servidores del Señor. Pero esta oración de Jeremías tiene un elemento interesante que destaca la insensatez del hombre. Voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones y dirá: solo mentira heredaron nuestros antepasados, heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. ¿Acaso puede el hombre hacer sus propios dioses? Pero si no son dioses. Las naciones de la tierra se darán cuenta de la insensatez del pueblo judío, que dejaron de servir a Dios, al Dios verdadero, y se fueron tras dioses que ellos mismos hicieron, que realmente no son dioses. Cuando tenemos una joya de imitación, puede parecer muy bonita, pero cuando tenemos la joya verdadera, ¿para qué tener la imitación? Pues la imitación no sirve para nada. La imitación, la falsa, se arroja y se deja la auténtica. Pero los hombres arrojamos la auténtica y nos quedamos con la imitación. Y eso es algo que es absurdo. Es algo que no se entiende. ¿Cómo dejar lo que es auténtico y verdadero y quedarnos con lo falso? Eso es solamente obra del enemigo de las almas que nos quiere llevar por la perdición. Entonces Dios responde en el versículo 21. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez. Les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Jehová. La lección que Dios quiere darle al pueblo de Israel y que quiere darle al mundo es que Él es el verdadero Dios,
que su poder es más grande de lo que el hombre se puede imaginar, que Dios es poderoso y a Él debemos servir de corazón. Es hora de hacer del Señor nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro Salvador personal. Confiemos en Él porque es el único que puede darnos la victoria. Apreciado amigo y hermano, te invito en este momento a entregar tu vida al Señor. Dios quiere darte esperanza y seguridad de vida. Él está a tu lado y quiere abrazarte, perdonarte y salvarte. Es tiempo de venir al Señor y dejar que Él haga su obra en ti. El Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración. Amén.